El cuerpo que millones admiraban, el físico que parecía salido de un cómic, terminó convirtiéndose en la prisión más cruel de todas. Lo que para el mundo era inspiración, para David Lied se transformó en una condena silenciosa, un peso invisible que lo aplastaba más que cualquier barra cargada en el gimnasio. Estoy seguro de que esta historia va a volarte la cabeza, así que aprovecha y suscríbete al canal. Dale me gusta al vídeo y sobre todo, quédate hasta el final, porque voy a revelarte la lección brutal que esconde su historia. Una verdad que puede cambiar la forma en que miras el fitness, la fama y hasta tu propia vida. David no era solo un influencer más, era un fenómeno, un joven flaco, inseguro, convertido de pronto en el rostro de la perfección estética, en la obsesión de millones. Su glow up parecía un milagro moderno, un renacer que inspiró a toda una generación. Pero detrás de cada ángulo perfecto, detrás de las luces, los edits y las músicas épicas, había una verdad cruda que no cabía en una miniatura de YouTube ni en un antes y después viral. Porque lo que parecía un sueño escondía una pesadilla. Lo que todos veían como éxito, para él era un sacrificio constante. Y lo que comenzó como salvación, terminó siendo la batalla que casi lo destruye. Esta es la historia de David Lied, el chico que lo tuvo todo, pero que pagó un precio demasiado alto. Todo comenzó con un adolescente delgado, callado, que no podía mirarse al espejo sin sentir rechazo. David no siempre fue esa escultura humana que hoy muchos recuerdan. Era frágil, inseguro, víctima de bullying. En su mente había una sola salida: transformarse o desaparecer. El gimnasio se convirtió en refugio. No era una moda, ni una tendencia, era su terapia, su salvación. Pasaba horas frente al espejo, no por vanidad, sino por desesperación. Necesitaba ser otro. Y poco a poco, lo imposible empezó a ocurrir. Los huesos se cubrieron de músculo, la espalda se ensanchó, la silueta frágil dio paso a un físico de superhéroe. Entonces llegó la primera chispa, un video de transformación, un simple clip que se volvió histórico. Millones lo vieron, millones dijeron, si él pudo, yo también puedo. Así nació el fenómeno David Lied. Su físico se convirtió en obsesión colectiva. Instagram, YouTube, TikTok, todos lo idolatraban. Era el espejo de una generación entera. Cada foto era inspiración, cada clip un estallido viral. David se volvió el ejemplo viviente del sueño estético, pero lo que nadie veía era el precio. Porque cuando te conviertes en el modelo de millones, pierdes el derecho a fallar. No puedes tener un mal día, no puedes perder definición, no puedes mostrar debilidad. La perfección dejó de ser su meta y se volvió su condena. Cada sonrisa en cámara era una máscara. Detrás había ansiedad, noches sin dormir, la presión de ser siempre más. El público decía, eres una máquina, eres inhumano. Pero nadie preguntaba lo más importante, ¿estás feliz? Ese fue el principio de su desgaste. Un ídolo afuera, un joven roto por dentro. Y lo peor es que apenas era el comienzo de la caída. Si quieres entender qué pasó detrás de las luces, suscríbete ahora mismo, dale me gusta al vídeo y quédate hasta el final, porque lo que viene a continuación muestra la otra cara del mito. La transformación perfecta pronto se volvió irreal. Con la fama llegaron millones de vistas, contratos con marcas, entrevistas, portadas. Pero también llegó el enemigo invisible, la presión. La gente esperaba verlo siempre al 100%, siempre definido, siempre motivado. Ser humano ya no era una opción. Y cuando cargas con las expectativas de millones, cada error se convierte en un fracaso público. David empezó a fracturarse por dentro. Ya no entrenaba por él, lo hacía por todos. Cada publicación era un acto, cada rutina una actuación. Y detrás de cada pose perfecta, había noches en vela, días de ansiedad y un vacío que no podía llenar con ninguna repetición más. Su físico comenzó a cambiar.
No de golpe, sino lentamente. Menos volumen extremo, menos definición imposible. Y con ese cambio vino la tormenta. Rumores, críticas, teorías. Está acabado. Se metió en cosas raras. Tiene depresión. Perdió la motivación. Internet no perdona. Y sin embargo, lo que nadie entendía era que ese cambio no era debilidad. Era un grito de auxilio. Porque en un mundo donde la estética lo es todo, mostrar humanidad es casi un pecado. En sus entrevistas ya no hablaba de récords ni de competir, hablaba de balance, de salud mental, de paz. Su mirada no tenía el mismo brillo, sus respuestas eran más cortas, más pensativas. Era evidente que algo dentro de él se había roto, o estaba intentando reconstruirse. El contraste fue brutal. Mientras el mundo del fitness exigía más músculo, más intensidad, más disciplina, David hablaba de soltar, de respirar, de encontrar sentido, y para muchos eso fue incomprensible. Pero aquí está lo más revelador. Mientras otros peleaban por alcanzar la cima, David decidió detenerse. Mientras todos buscaban validación externa, él empezó a buscar autenticidad. Y ese giro inesperado fue la verdadera ruptura de su historia. Si piensas que esto termina aquí, estás equivocado. Déjame en los comentarios qué te está pareciendo esta historia. Suscríbete ahora mismo y mira el video hasta el final, porque la historia de David Laid te mostrará que el físico perfecto no era el camino a la felicidad. La caída de David no fue un escándalo. No hubo titulares explosivos ni un drama viral. Fue algo mucho más silencioso y mucho más devastador. Poco a poco dejó de aparecer, dejó de competir, dejó de ser esa máquina de motivación imparable que todos esperaban ver cada día. Y lo que parecía una retirada, en realidad era un proceso mucho más profundo. Porque cuando vives años enteros buscando validación externa, llega un momento en el que ni un físico perfecto, ni 1 millón de seguidores, ni los contratos más grandes del mundo logran llenar el vacío que sientes por dentro. Y David lo entendió a golpes de realidad. El cambio fue radical. Ya no hablaba de récords ni de trofeos. Ahora hablaba de balance, de calma, de salud mental. Cambió los vídeos de entrenamiento extremo por imágenes más artísticas, más personales, más humanas. Muchos no lo entendieron. Para algunos había caído. Para otros simplemente había evolucionado. Pero lo que más impactó fue escucharlo decir en una entrevista: estoy aprendiendo a no definirme solo por cómo me veo, porque eso fue lo que me destruyó en primer lugar. Esa frase lo cambia todo, porque nos muestra que detrás de los músculos, del mito y de la imagen, había un joven que se había perdido y que ahora buscaba encontrarse. Y aquí está la lección que nadie quiere escuchar. La obsesión por la perfección física puede darte fama, dinero, poder, pero también puede destrozarte por dentro, porque el cuerpo cambia, la fama se apaga, pero lo único que te acompaña hasta el final es tu mente, tu esencia y tu paz. A veces el mayor acto de fuerza no es levantar más peso, sino soltarlo. Y eso fue lo que hizo David. Lo que muchos llaman derrota, tal vez fue simplemente despertar. Y ahora la pregunta es para ti: ¿David Laid se rindió o finalmente se salvó? Déjamelo en los comentarios. Quiero leerte. Y si esta historia te movió algo por dentro, suscríbete ahora mismo al canal y deja un me gusta al vídeo, porque aquí no solo hablamos de músculo, hablamos de lo que nadie se atreve a contar, de ídolos que caen para poder renacer. Recuerda siempre esto: no todo peso se mide en kilos, algunos se cargan por dentro y son los más difíciles de soportar.